enfatiza la gracia de Dios. ¿Ok? Entonces, vamos a comenzar. Hermanos, la traducción está tiene detalles, pero bueno, ahí usted la tiene. Hay cosas que puse y que resalté porque quería que guardáramos. Entonces, comienza este libro, yo voy a empezar. La gracia barata es el enemigo mortal de nuestra iglesia. En la actualidad batallamos por la gracia costosa. La gracia barata significa gracia que se vende en el mercado como baratijas. Los sacramentos, el perdón de pecados y las consolaciones de la religión son entregados a precio de rebaja. La gracia se representa como el tesoro inacabable de la iglesia, desde donde ella derrama bendiciones con manos generosas, sin hacer preguntas ni poner límites. Gracia sin precio, gracia sin costo. La esencia de la gracia, suponemos, significa que la cuenta ha sido pagada por adelantado. Y como ya ha sido pagada, todo se puede tener por nada. Dado que el costo fue infinito, las posibilidades de usarla y gastarla son infinitas. ¿Qué otra cosa puede ser la gracia si no es barata? La gracia barata es gracia como una doctrina, un principio y un sistema. Significa perdón de pecados proclamado como una verdad general. El amor de Dios que se enseña como la idea cristiana de Dios, note aquí, se sostiene que con una aceptación intelectual de esa idea es suficiente para asegurar la remisión de los pecados. Aquí está diciendo, hermano Bonhoeffer, con que tú tengas una idea de Dios, todos tus pecados son perdonados. Y muchos lo piensan así. La iglesia que respalda la doctrina correcta de la gracia tiene, se supone, una parte ipso facto en esta gracia. En una iglesia así, el mundo encuentra una cobertura barata para sus pecados. No se requiere sentir pesar, mucho menos algún deseo real de ser libre del pecado. La gracia barata, por lo tanto, equivale a una negación de la palabra viviente de Dios. En realidad, a una negación de la encarnación de la palabra de Dios. ¿Quién es la encarnación de la palabra de Dios? Cristo. Gracia barata significa la justificación del pecado sin la justificación del pecador. Hermanos, ¿qué entiende con esa frase? La justificación del pecado sin la justificación del pecador. Lo que está tratando de decir Bonhoeffer, porque va a usar mucho esa frase, es que la gracia barata justifica las malas acciones. ¿Ya eres salvo? Pues sigue tomando. ¿Ya eres salvo? Pues sigue fumando. ¿Ya eres salvo? Pues sigue en inmoralidad. Porque la gracia justifica el pecado. Es la manera en que lo dice Bonhoeffer, sí, la justificación del pecador. Dicen que la gracia sola lo hace todo y por lo tanto todo puede seguir igual que antes. Todo porque el pecado no podría ser expiación. El mundo continúa con sus mismas viejas sendas y continuamos pecadores, aún en la mejor de las vidas, como dijo Lutero. Bien, entonces dejemos que el cristiano viva como el resto del mundo, que se modele con los estándares del mundo en todas las esferas de su vida y que no tenga la osadía de aspirar a vivir una vida diferente bajo la gracia comparada con la vida que vivía antes bajo el pecado. Esa fue la herejía de los fanáticos, los anabaptistas y otros grupos semejantes. Dejemos que el cristiano se cuide de no rebelarse contra la libre e ilimitada gracia de Dios y no la respete. Y que no trate de erigir una nueva religión al pie de la letra si se dedica a vivir una vida de obediencia a los mandamientos de Jesucristo. El mundo fue justificado por gracia. El cristiano sabe eso y lo toma con seriedad. Sabe que no debe oponerse a esta gracia indispensable. Luego, dejémosle vivir igual que el resto del mundo. Pausa. Hermanos, Bonhoeffer no lo está describiendo como lo que él creía, lo está describiendo como una ironía. Él está diciendo, bueno, pues si la gracia es todo, pues hay que vivir así.
Sigue diciendo Bonhoeffer. Por supuesto, sentirá deseos de ir y hacer algo extraordinario y realmente le demandará mucho autocontrol para abstenerse de intentarlo y contentarse con vivir como vive en el mundo. Sin embargo, es imperioso que el cristiano logre el renunciamiento, que practique la autonegación para distinguir su vida de la vida del mundo. Debe dejar que la gracia sea gracia de verdad. De otra manera, destruirá la fe del mundo en el don gratuito de la gracia. Permita que el cristiano descanse contento con su mundanalidad y con este renunciamiento a cualquier estándar más alto que los del mundo. ¿Lo hará en el nombre del mundo más bien que por el de la gracia? Déjenlo que se consuele y descanse seguro en la posesión de esta gracia, porque la gracia sola lo hace todo. En lugar de seguir a Cristo, deje que el cristiano disfrute las consolaciones de su gracia. Esto es lo que queremos decir con gracia barata. La gracia que alcanza la justificación del pecado, sin la justificación del pecador arrepentido, que se aleja del pecado y de quien el pecado se aparta. La gracia barata no es el tipo de perdón de pecado que nos libera de las redes del pecado. La gracia barata es la gracia que nos concedemos a nosotros mismos. La gracia barata es la predicación del perdón que no requiere arrepentimiento, bautismo sin la disciplina de la iglesia, comunión sin confesión, absolución sin confesión personal. Gracia barata es la gracia sin el discipulado, gracia sin la cruz, gracia sin Jesucristo viviente y encarnado. La gracia de alto costo, aquí va a cambiar, hermanos. La gracia de alto costo es el tesoro escondido en el campo por el que un hombre alegremente irá y venderá todo lo que tiene. Es la perla de gran precio que para comprar el mercader venderá todos sus bienes. Es la ley real de Cristo por la cual un hombre se quitará el ojo que lo hace caer. Es el llamado de Jesucristo ante el cual el discípulo deja sus redes y lo sigue. La gracia de alto costo es el evangelio que debe ser buscado una y otra vez. Es el don que debe pedirse, la puerta que un hombre debe golpear. Una gracia así es costosa porque nos llama a seguir, y es gracia porque nos llama a seguir a Jesucristo. Costosa porque le cuesta a un hombre su vida, y es gracia porque le da a un hombre la única vida verdadera. Es costosa porque condena el pecado, y gracia porque justifica al pecador. Por sobre todo es costosa porque le costó a Dios la vida de su Hijo. Por precio fuisteis comprados, y lo que le costó tanto a Dios no puede ser barato para nosotros. Por encima de todo es gracia, porque Dios no estimó a su Hijo como un precio demasiado costoso para pagar por nuestras vidas, sino que lo entregó por nosotros. La gracia costosa es la encarnación de Dios. La gracia costosa es el santuario de Dios. Debe ser protegido del mundo y no echado a los perros. Es por lo tanto la palabra viva, la palabra de Dios, la que Él dice como a Él le place. La gracia costosa nos confronta con un llamado lleno de gracia para seguir a Jesús. Viene como una palabra de perdón para el espíritu quebrantado y el corazón contrito. La gracia es costosa porque impulsa a un hombre a someterse al yugo de Cristo y a seguirlo. Es gracia porque Jesús dice: mi yugo es fácil y ligera mi carga. En dos ocasiones distintas, Pedro recibió el llamado: sígueme. Fue la primera y la última palabra que Jesús le dijo a sus discípulos. Marcos 1 y Juan 21. Una vida completa existe entre estos dos llamados. La primera ocasión fue al costado del lado de Genesaret, cuando Pedro dejó sus redes y su navío y siguió a Jesús y su palabra. La segunda ocasión es cuando el Señor resucitado lo vuelve a encontrar en su viejo oficio, una vez más al costado del lago de Genesaret, y una vez más el llamado es: sígueme. Entre los dos llamados hay una vida entera de discipulado,
de seguir a Cristo, en mitad de camino se produce la confesión de Pedro cuando él reconoce a Jesús como el Cristo de Dios. 3 veces Pedro escucha la misma proclamación de que Cristo es su Señor y Dios, al comienzo, al final y en Cesarea de Filipo. En cada oportunidad es la misma gracia de Cristo que lo llama, sígueme, y que se revela a sí mismo a él en la confesión del Hijo de Dios. 3 veces en el camino de Pedro esta gracia lo cautiva, la gracia única proclamada en 3 maneras diferentes. Esta gracia ciertamente no era auto-otorgada, es la gracia de Cristo mismo, que ahora prevalecía sobre el discípulo para que dejara todo y lo siguiera. Ahora obraba en él esa confesión que para el mundo debe sonar como la máxima blasfemia. Ahora invitaba a Pedro al seguimiento supremo del martirio por el Señor que había negado y que le perdonaba todos sus pecados. En la vida de Pedro, la gracia y el discipulado son inseparables. Él había recibido la gracia costosa. A medida que el cristianismo se extendía y la iglesia se secularizaba más, hermanos, ¿qué significa secularizaba? Que se hacía más, ¿verdad? Más secular, más atea, más científica. Esta comprensión del alto costo de la gracia gradualmente se apagó. El mundo fue cristianizado y la gracia se transformó en su propiedad común. Era posible tenerla a bajo precio. Sin embargo, la iglesia de Roma no perdió del todo la visión primitiva. Es altamente significativo que la iglesia fue lo suficientemente astuta para encontrar lugar para el movimiento monástico y evitar caer en el cisma. Así, en el borde interior de la iglesia había un lugar donde la antigua visión se mantenía viva. Aquí, los hombres aún recordaban que la gracia es costosa, que la gracia significa seguir a Cristo. Aquí dejaban todo lo que tenían por el nombre de Cristo y se dedicaban diariamente a practicar sus mandamientos rigurosamente. Por lo tanto, la vida monástica se transformó en una protesta viviente contra la secularización del cristianismo y el abaratamiento de la gracia. Pero la iglesia fue lo suficiente sabia como para tolerar esta protesta e impedir que avanzara hacia su lógica conclusión. De este modo, tuvieron éxito para relativizarla, aún utilizándola con el fin de justificar la secularización de su propia vida. La vida monástica, ¿sí entiende la vida monástica, hermanos? Los monasterios, los conventos. La vida monástica fue representada como un logro individual que no se esperaba que la mesa de laicado del pueblo pudiera emular. Al limitar de este modo la aplicación de los mandamientos de Jesús a un grupo restringido de especialistas, la iglesia elaboró el concepto fatal del doble estándar, un máximo y un mínimo estándar de obediencia cristiana. Cada vez que la iglesia fue acusada de estar demasiado secularizada, siempre podía señalar la vida monástica como una oportunidad de vivir una vida superior dentro del redil y de esta manera justificar la otra posibilidad de un estándar inferior de vida para otros. Y de esta manera tenemos el resultado paradójico de que la vida monástica, cuya misión era preservar en la iglesia de Roma el concepto primitivo cristiano de la gracia costosa, proveyó justificación concluyente para la secularización de la iglesia. En líneas generales, el error fatal de la vida monástica no estuvo tanto en su rigurosidad, aunque en esto había una gran cantidad de malas interpretaciones del contenido preciso de la voluntad de Jesús, sino hasta qué punto se alejaba del genuino cristianismo al establecerse a sí mismo como el logro individual de unos pocos elegidos y, de esta manera, reclamar un mérito especial en sí mismo. Cuando vino la Reforma, la providencia de Dios levantó a Martín Lutero para restaurar el evangelio de la gracia pura de alto costo. Lutero pasó por la clausura, era un monje, y todo esto fue parte del plan divino. Lutero había dejado todo para seguir a Cristo en la senda de la obediencia absoluta. ¿Se acuerda? Iba a ser abogado, su papá tenía mucho dinero
y lo dejó todo para ser un monje agustino. Había renunciado al mundo con el fin de vivir la vida cristiana. Había aprendido obediencia a Cristo y a su iglesia, porque únicamente quien es obediente puede creer. El llamado al claustro demandó a Lutero una total entrega de su vida, pero Dios destrozó todas sus esperanzas. Le mostró a través de las Escrituras que seguir a Cristo no es el logro o mérito de unos pocos selectos, sino el mandamiento divino a todos los cristianos sin distinción. La vida monástica había transformado la humilde obra del discipulado en una actividad meritoria de los santos, y la autorrenuncia del discipulado era una obvia autorreivindicación espiritual de lo religioso. El mundo había reptado dentro del mismo corazón de la vida monástica y una vez más traía confusión. El intento de los monjes de huir del mundo resultó ser una forma sutil de amor por el mundo. Eliminada de esta manera la parte más profunda de la vida religiosa, Lutero se tomó fuertemente de la gracia. Ya que todo el mundo de la vida monástica se caía en ruinas a su alrededor, vio a Dios en Cristo, que extendía su mano para salvar. Se aferró a esa mano en fe, con la creencia de que después de todo, nada de lo que podemos hacer sirve para nada, sin importar lo buena que sea la vida que vivimos. La gracia que se le presentó a él era la gracia de alto costo y sacudió su existencia entera. Una vez más debía dejar sus redes y seguir. La primera vez fue cuando entró en el monasterio, en el momento en que dejó todo detrás, excepto su yo piadoso. Esta vez, hasta eso le era quitado. Obedeció al llamado, no a través de ningún mérito propio, sino simplemente a través de la gracia de Dios. Lutero no escuchó la palabra: por supuesto has pecado, pero ahora todo se te perdona. Por lo tanto, puedes quedarte tal como eres y disfrutar de las consolaciones del perdón. No, Lutero tuvo que dejar el claustro y regresar al mundo, no porque el mundo en sí mismo fuera bueno y santo, sino porque aún el claustro era tan solo una parte del mundo. El regreso de Lutero del claustro al mundo fue la peor explosión que el mundo haya sufrido desde los días del cristianismo primitivo. Su renuncia cuando se hizo monje era un juego de niños, comparado con la que tenía que hacer cuando regresó al mundo. Entonces llegó al asalto frontal. La única manera de seguir a Jesús era vivir en el mundo. Hasta ese momento la vida cristiana había sido un logro de unos pocos espíritus elegidos en las excepcionalmente favorables condiciones de la vida monástica. Ya es un deber que recae sobre todo cristiano que vive en el mundo. El mandato de Jesús debe concordar con una perfecta obediencia en la vocación diaria de la vida de uno. Déjeme subrayar eso. El conflicto entre la vida del cristiano y la vida del mundo fue de esta manera arrojado a su forma más aguda. Era un conflicto mano a mano entre el cristiano y el mundo. Es una muy mala interpretación de la acción de Lutero suponer que su redescubrimiento del Evangelio de pura gracia ofrecía una dispensación general para no tener que obedecer el mandato de Jesús, o que fue el más grandioso descubrimiento de la reforma que la gracia perdonadora automáticamente confería sobre el mundo, tanto justicia como santidad. Por el contrario, para Lutero el llamado cristiano al mundo es santificado únicamente en tanto ese llamado registra la potestad final radical contra el mundo. Únicamente cuando el llamado secular del cristiano se ejerce mientras se sigue a Jesús, recibe desde el Evangelio una aprobación y justificación renovada. No fue la justificación del pecado, sino la justificación del pecador la que llevó a Lutero desde el claustro de regreso al mundo. La gracia que había recibido era una gracia de alto costo. Era gracia porque fue como el agua que cae en la tierra reseca, consuelo en la tribulación, libertad de la esclavitud de un camino elegido por uno mismo y el perdón de todos los pecados. Y era costosa
porque muy lejos de dispensarlo de hacer buenas obras, significó que debía tomar el llamado al discipulado con más seriedad que nunca antes. Fue gracia porque costó tanto y costó mucho porque era gracia. Ese fue el secreto del Evangelio de la Reforma, la justificación del pecador. Sin embargo, el resultado de la Reforma fue la victoria, no de la percepción de la gracia que tuvo Lutero en toda su pureza y costo, sino de la del instinto religioso atento del hombre para reconocer el lugar donde iba a hallar gracia al precio más barato. Todo lo que se necesitaba era sutil y casi imperceptible cambio de énfasis y el daño estaba hecho. Déjenme subrayar eso, hermanos. Ya casi vamos a participar, déjenme seguir. Lutero había enseñado que el hombre no puede pararse delante de Dios, más allá de cómo hayan sido sus obras religiosas y sus caminos, porque en el fondo siempre estará en busca de sus propios intereses. En el momento de más profunda tristeza, Lutero había captado por fe el gratuito e incondicional perdón de todos sus pecados. Esa experiencia le enseñó que esta gracia le había costado a él su misma vida y debía continuar así día a día. Por lo tanto, lejos de dispensarlo del discipulado, esta gracia únicamente lo transformó en un discípulo más esforzado. Cuando hablaba de gracia, Lutero siempre añadía como corolario que había costado su propia vida, la vida que ahora por primera vez estaba sujeta a la absoluta obediencia de Cristo. Solamente así podía hablar de gracia. Lutero había dicho que la gracia sola podía salvar, y sus seguidores tomaron su doctrina y la repitieron al pie de la letra, pero dejaron afuera el invariable corolario o la médula de la dedicación a ser discípulo. No era necesario que Lutero tuviera que mencionar siempre ese corolario explícitamente, porque él siempre hablaba como alguien que había sido guiado por gracia a seguir rigurosamente a Cristo. Juzgada según el estándar de la doctrina de Lutero, la de sus seguidores era inexpugnable, y sin embargo esa ortodoxia de ellos se tradujo en el fin y la destrucción de la Reforma, como la revelación sobre la tierra de la gracia de alto costo de Dios. La justificación del pecador en el mundo degeneró en la justificación del pecado y del mundo. La gracia de alto costo sin el discipulado fue transformada en barata. Lutero había dicho que todo lo que podemos hacer no sirve para nada, sin importar cuán buena sea la vida que vivamos. Había dicho que nada puede servirnos a los ojos de Dios, sino la gracia y el favor que confiere el perdón de pecados. Pero hablaba como alguien que sabía que en el mismo momento de su crisis fue llamado a dejar todo lo que tenía una segunda vez y a seguir a Jesús. El reconocimiento de la gracia era la brecha final, radical, con el constante pecar, pero jamás fue la justificación de ese pecado. Al aferrarse al perdón de Dios, él hizo la renuncia final, radical, de una vida de obstinación, y esta brecha era tal que llevaba inevitablemente a un verdadero seguir a Jesús. Él siempre miró esto como la respuesta a una sumatoria, pero una respuesta a la que se llegó por medio de Dios, no por medio del hombre. Pero entonces sus seguidores cambiaron la respuesta alterando los datos para hacer un cálculo propio. Esa fue la raíz del problema. Si la gracia es la respuesta de Dios, el don de la vida cristiana, entonces no podemos ni por un momento quedar eximidos de seguir a Cristo. Pero si la gracia es el dato para mi vida cristiana, significa que me dispongo a vivir la vida cristiana en el mundo con todos mis pecados justificados de antemano. Puedo ir y pecar tanto como quiero y descansar en esta gracia que me perdona, porque después de todo, el mundo es justificado básicamente por gracia. Por lo tanto, puedo de esta manera permanecer en mi burguesa existencia secular y seguir tal como era antes, pero con la seguridad agregada de que la gracia de Dios me cubrirá. Es por influencia de este tipo de gracia que el mundo se hizo cristiano, pero al precio de secularizar la religión cristiana como nunca antes. La antítesis entre la vida cristiana y la vida burguesa respetable llega a su fin. La vida cristiana llega a significar nada más que vivir en el mundo y como el mundo
en no ser diferente en nada del mundo. En realidad es tener prohibido ser diferente del mundo en nombre de la gracia. La conclusión de todo esto es que mi único deber como cristiano es dejar el mundo durante más o menos 1 hora por la mañana el domingo e ir a la iglesia para asegurarme de que mis pecados están todos perdonados. Ya no necesito más intentar seguir a Cristo, porque la gracia barata, el más acérrimo de los enemigos del verdadero discipulado, el cual el auténtico discipulado debe aborrecer y detestar, me ha librado de ello. La gracia como dato para nuestros cálculos significa gracia al precio más barato, pero gracia como la respuesta de la sumatoria significa gracia de alto costo. Es terrorífico darse cuenta del uso que se puede hacer de una doctrina genuinamente evangélica. En ambos casos tenemos la fórmula idéntica: justificado solo por fe. Sin embargo, el mal uso de la fórmula lleva a una completa destrucción de su misma esencia. Y voy a pausar aquí. Quería avanzar lo que más. Ok, comentarios, hermanos. Sí. La razón por la que pensaron que Hitler era enviado por Dios era porque él tenía en su mente desterrar a todos los judíos, porque él tenía el conocimiento de que ellos habían matado a Jesús. No sé exactamente, hermana. El pastor que mencionó, el hermano de Bay, no he leído nada sobre él, pero realmente trataba de animar a la Alemania que había sido conquistada en la Primera Guerra Mundial. Era más un movimiento nacionalista que creo que teológico. Y Bonhoeffer, y especialmente, ¿por qué este libro es tan especial, hermanos? Porque Bonhoeffer no podía creer que la iglesia estaba de acuerdo. Porque, hermanos, o sea, el mundo para nosotros, y quiero que piensen, hermanos, el mundo para nosotros a veces son ciertas cosas: la tomadera, la verdad, la fumadera, las drogas. Pero el mundo en el tiempo de Bonhoeffer era ver una iglesia sucumbiendo bajo un régimen que odiaba a las personas, bajo un régimen, o sea, hermanos, y donde dice, hermanos, donde en nada somos diferentes al mundo. Entonces, esa era la preocupación de Bonhoeffer, hermano. Cuando perdieron la Primera Guerra Mundial, quedaron dañados tanto física como psicológicamente. Hitler estuvo convocado en la Primera Guerra Mundial. Y pues la gente decía, ¿por qué? Entonces él se levantó como líder y trató de, porque tenía una verbena tremenda. ¿Sí? Y pues él se envolvió y él dijeron, este es bueno. Pero ya después se entregó. Pero cuando floreció por su palabrería, la gente pensó que era real. Exactamente. La gente pensó que era el líder que estaba centrado. Exactamente. Sí. Pero, a su segunda pregunta y ahorita. Este hombre, pues, se ve que tenía razón al principio, como que reconoce, como que se salva, pero no muy seguro, porque después se desvía. Lo que pasa, no, Lutero completamente fue salvo. Lutero completamente fue salvo. El asunto con Lutero es que él fue demasiado, tenía un carácter, Dios lo usó aún con su carácter tan radical, que, hermanos, leer a Lutero en alemán, hermanos, es una cosa. Hermanos, Lutero les decía, a la gente les decía bestias. O sea, usaba las palabras más educadas, pero más ofensivas para todos aquellos que se oponían a las escrituras y se oponían a la verdadera iglesia. Entonces, lo que pasa con Lutero, hermana, es que enfatizó tanto la justificación por fe. Es lo que estamos diciendo aquí. Lutero enfatizó mucho la justificación que fue. ¿Por qué? Hermanos, Lutero había experimentado, y es lo que está diciendo, Lutero había experimentado el dejar todo y meterse al monasterio para encontrar esa libertad, perdón y descanso de su alma. Y adivine qué encontró.
Nada. Encontró al mundo dentro del monasterio, encontró más tormento de su alma. Y entonces la pregunta es, si esto es lo que la iglesia tiene para darte perdón y no encuentras perdón, ¿a dónde vas a ir? Sí, la iglesia única. Y entonces, ¿qué encontró? Encontró en las escrituras la justificación por fe. Bueno, ahora vamos, ahí vamos. Carlos y luego hermano Oscar. Lo que tiene el frutero que pues en una montaña cualquiera es santo, pues estaba metido ahí, se sentía bien, se sentía santo, todo está bien, y cuando ya salió al mundo, a demostrar esa santidad en el mundo, era muy diferente todo. Sí, eso también fue algo que experimentó, exactamente. Hermano Oscar. Yo quiero comentar lo siguiente, porque yo creo experiencia de todos. Cuando venimos a Cristo, cuando entendemos el mensaje del Señor, no tenemos estudios teológicos, es más y sabemos de la gracia de todo. Hay una sensación, vamos a decirlo, emocional, genuina, por amor a Cristo. Cuando ya nosotros aceptamos y sentimos, poco a poco vemos cómo Dios nos va cambiando y vamos entrando las cosas de la vida como las pesadas, y poco a poco nos vamos alejando de eso, porque nuestro mismo razonamiento nos dice esto es correcto, esto ya no es, ya no pertenece. En mi vida personal, cuando yo acepté a Cristo, yo tenía un grupo de amigos que estábamos conversando los sábados. Llegó un momento, amigo, dije yo no cuento conmigo para nada. Ya yo no quiero nada. Y todo el mundo me dijo, ¿por qué? Ya te sientes aleluya. Ya cuando entonces empiezas a meditar tu espíritu y a leer la palabra, y te vas dando cuenta de las cosas que Cristo hizo para ti, pues lógicamente eso va afianzando, Amén. va amarrando precisamente el mensaje inicial, porque de alguna forma u otra alguien te dio la palabra, o alguien te convirtió, o alguien te habló del Señor, y no aceptaste, lo aceptaste en el corazón, y canalizaste tu vida y dijiste, Señor, y entonces empieza un proceso que no termina hasta el final. Amén. Amén, amén, amén. Y eso es lo que, y es precisamente en las palabras de Bonhoeffer, el Bonhoeffer diría, eso es lo que es la gracia costosa. Esa gracia que entiende el valor de lo que Cristo hizo y que vale la pena renunciar a todo por eso. La gracia de alto costo. Hermano Ortega. Yendo con lo que Martín Lutero, yo creo que mucho en el fondo es por ignorancia. Yo creo, por ejemplo, cuando realmente creen que Dios lo que dice es cierto. Entonces, por ejemplo, yo todo lo que acabamos de leer y que leía Martín Lutero y todo eso, muchos aún en nosotros, yo estaba volviendo inclusive a Oscar, digo, muchas veces nosotros queremos hacer como no sé, mi concepto de cómo yo voy a adorar a Dios. Y ya después lo metemos en la palabra. Ya después queremos tomar realmente lo que Dios dice de nosotros, lo que Dios exige de nosotros. Pero mientras nosotros no seamos educados, preparados y abiertos en esas cosas, porque este Martín Lutero, por lo que yo puedo leer, es que se metió creyendo que iba a encontrar la solución para encontrar a Dios. Y se dio contra la pared. Porque realmente esa es la manera de entrar a Dios. Tienes que conocer a Dios, pero no hacer tu propio concepto. Como dice el pastor, hay que ver la palabra. Por ejemplo, yo no sé si han leído a San Agustín. Es una maravilla. Es una maravilla. Y si lees a Martín Lutero, es otra maravilla. Que tú dices, realmente esas personas sí conocieron a Dios.
sí conocieron a Dios, sí experimentaron el ser cristianos, sí experimentaron la salvación, no es su propio concepto. Y ahora que te están diciendo lo que te están diciendo, pues esta hipótesis tiene razón. Exactamente, exactamente. Está diciendo lo verdadero, no lo que dice el hermano Teo, lo que dice el pastor. No. Está diciendo lo que dice la palabra. Exactamente. Ahora, sí. Ahora, hermanos, si me permite, ¿por qué me urgía mucho esto? Hermanos, llevo semanas, estoy tratando con una persona que ha encontrado dentro de la iglesia, nuestra iglesia y otras iglesias, el sobreénfasis en la justificación por fe, en el énfasis en la gracia de Dios, que no importa que seas violador, que no importa que seas amador, que no importa que seas lo que quieras, la gracia te perdona. El problema, hermanos, es que sí, muchas veces se comunica así. Y a veces personas tienen un choque en su mente con la idea de salvo siempre es salvo. Porque dicen, pues sí, ¿verdad? Y hermanos, y eso viene, ahora, y esa es la cosa que yo quiero contrarrestar. Porque esa mala idea viene como lo que está diciendo Don Hoffer, porque para muchos sus salvaciones hice una profesión de fe que me salvó y una profesión que nada más de la boca para acá, o algo que nada más sencillamente, pero no pasó nada en el corazón. Por ignorancia. Y entonces la bandera es ignorancia y oscuridad en el corazón. Y entonces la bandera, hermanos, es la gracia de Dios. Y hermanos, eso también me preocupa mucho, porque en el énfasis reformado, la teología reformada, ahora estamos haciendo mucho énfasis donde los pastores pueden fumar, los pastores pueden tomar alcohol. ¿Por qué? Porque es la gracia de Dios. Y no, hermano, por eso quería, pero es el que contrarresta y quería pensar, eso no es gracia, eso es una gracia barata. Esa es una gracia barata que justifica el pecado y no está justificando el pecado. Ahora, hermano, otra cosa que quería, nosotros también tenemos la culpa en la iglesia de promover esas dos vidas. Por la mala enseñanza y la mala concepción de que existen en la iglesia cristianos espirituales y carnales. Eso está mal. Y también, hermanos, nosotros hemos tenido en la iglesia de hacer una división de cristianos de la high y cristianos de la... donde aquí están los colaboradores y voluntarios y aquí están todos los demás. Y los colaboradores y voluntarios sí tienen que leer la Biblia, sí tienen que buscar a Dios, sí tienen que ayudar, sí tienen que estar temprano. Pero como yo no soy cristiano voluntario ni llamado ni nada, por eso yo digo, hermanos, eso no es de Dios, eso no es la voluntad, ese no es el llamado del discipulado. El llamado del discipulado es para todos, para todos. Y nosotros hemos tenido esa culpa de hacer esta distinción. Y pregunten, hermano, yo lo veo. O sea, pregunte. Estoy teniendo en cuenta porque yo tengo un contacto y ella dice que es cristiana y justificada y todo, pero tiene problemas con el chico, tiene problemas con la difamación, tiene problemas con no sé por qué se entera de todos los problemas que hay en todas partes y yo le digo, eso no es correcto. Para empezar, ni te metas en problemas ajenos. Y si vas a servir a Cristo, sirve y deja el mundo atrás, porque el mundo no puede venir con nosotros a servir a Cristo. Exactamente. Entonces esta persona dice, no, pero es que cuando yo, por ejemplo, digo una difamación o un chisme, pues no con Dios y me retiro. No, es pecado, porque ya es un ciclo vicioso en tu vida. Eso es una, hermana, eso es una perfecta ilustración de lo que Bonhoeffer dice. Eso es una gracia barata. Su concepción en su mente es una gracia barata. Una gracia barata que justifica todas esas acciones. Y eso, hermanos, y yo estoy muy de acuerdo con Bonhoeffer. Eso es la cosa más tóxica que ha entrado a la iglesia. El justificar. No, ya después, porque hermanos, porque es una gracia costosa. Hermanos, porque de nuevo, y por eso necesitamos, como dijimos, una visión robusta del Evangelio. Hermanos, no se puede tener una visión robusta del Evangelio sin tener también una versión realista de nosotros.
Somos pecadores, hermanos, somos malos, por favor, somos malas personas. Y la única buena persona es por el Señor y su Espíritu Santo. Entonces necesitamos, hermanos, ahora una visión robusta. Y la visión robusta del Evangelio, hermanos, es que a pesar de lo que somos, a pesar de lo que podemos ir con Dios. Y esa gracia robusta, hermanos, no puede dejarnos igual. No puede dejarnos igual. Ayer leí en mi devocional y quiero terminar con este versículo. No, nada más como una comprobación de eso. Mire lo que dice Tito. Usted yo creo que ha visto ese versículo tantas veces y se entiende tanta. Tito 3, hermanos, ahí en nuestras Biblias, Tito 3, dice Tito 3. No, es Tito 2. Porque la gracia de Dios se ha manifestado para salvación a todos los hombres. Hermanos, yo creo muy específicamente que Él está usando esta expresión y este verbo para hablar de Cristo. Hermanos, Cristo es la gracia. Y eso es lo que Bonhoeffer está diciendo. Se ha manifestado para salvación a todos los hombres, enseñándonos, hermanos, esta palabra también es la palabra para criar, es la palabra para disciplinar. ¿Ok? Entonces, esa gracia se ha manifestado para criarnos, entrenarnos, disciplinarnos. Dos cosas. ¿Qué? Renunciando a la impiedad y a los deseos mundanos. Esa es la parte negativa. Y la parte positiva. Vivamos en este siglo sobria, justa y piadosamente, aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. Esta idea de Bonhoeffer no fue una idea que a él se le ocurrió, es una idea que está plasmada en la Escritura. La gracia no es una gracia que justifica nuestras malas acciones, es una gracia que nos transforma, hermanos. Hermanos, y eso a mí me da mucha esperanza. ¿Por qué? Porque somos malos. Porque yo, hermanos, yo necesito mucho del Señor. Necesito mucho del Señor. Y esa gracia de Dios hermanos, es la oportunidad de Dios de cada día transformarme. No porque lo merezco y no por mis propios méritos, sino por Él. Entonces, bueno, hermanos, tenía muchas ganas. Yo sé que no está tan facilito leer a Bonhoeffer. Imagínense en alemán traducirlo. Pero, hermanos, me agarró. Hay unos que otros documentales de él. Él escribió muchos libros. De hecho, hermanos, por eso quiero leerlo con ustedes aquí en el culto, porque hay algunas ideitas que tiene Bonhoeffer que a lo mejor no vamos a estar totalmente de acuerdo, pero que van a despertar mucho al análisis y la reflexión. Entonces, por eso, los miércoles me gusta porque se presta para eso. Bueno, entonces, después terminamos este capítulo. Vamos a orar y que Dios nos ayude. Señor, gracias. Gracias por el hermano Bonhoeffer. Señor, ni siquiera nos imaginamos, no estamos en comparación de circunstancias de las que él vivió y las que nosotros estamos viviendo. Pero sí estamos en las circunstancias donde tenemos la misma toxicidad del corazón entrando a las iglesias, teniendo una concepción, Señor, mala de la gracia de Dios, mala de la salvación del Evangelio. Señor, ayúdanos, Padre, por favor, a tener una visión robusta del Evangelio y de la gracia de Dios. La gracia que sí nos perdona, pero que no justifica nuestro pecado. Justifica al pecador, pero no justifica las malas cosas que hacemos. Esa gracia que, Señor, nos está ahí para nosotros día a día a día. Esa gracia que nos fue dada en Jesús. Esa gracia que se demostró cuando el Padre azotó a su propio Hijo para que nosotros pudiéramos ser salvados y perdonados. Señor, ayúdanos, Padre, por favor, y ayúdanos a entender. Se llama el costo del discipulado porque Bonhoeffer va a tratar sobre eso y eso es lo que tú sabes que ha capturado mi corazón por los últimos meses y años, que somos llamados a ser discípulos de Jesús y somos llamados a evitar cualquier distinción que se quiera levantar en la iglesia, de
de tener dos grupos de personas en la iglesia, Señor. No vamos a tener dos grupos de personas en la iglesia, porque Jesús solamente tiene un tipo de seguidor, sus discípulos. Ayúdanos, Padre, por favor, te lo suplico. Gracias, Señor. Gracias por libros como este que nos animan, pero nada como tu palabra. Y gracias, como dijo el hermano Ortega, ¿qué fue lo que cambió a Lutero y qué cambió a tantos hombres? Mirar las palabras de Dios. Nada, Señor, nos va a cambiar como eso. Ayúdanos, Padre, por favor, en Cristo Jesús. Amén.